Hola amigos, este es otro episodio de nuestro podcast 60 minutos de inspiración. El día de hoy nos acompaña Olga Hernández. Pues bueno, vamos a conocer un poquito más sobre su vida personal, su vida profesional. Entonces, pues bueno, agradecerle mucho que nos haya acompañado el día de hoy. Y pues bueno, para comenzar, si nos pudiera comentar un poquito más sobre quién es Olga Hernández como persona. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Hola a todos. Sí, Ferdi, cómo no, con mucho gusto. ¿Quién es Olga Hernández? Pues Olga Hernández soy una mujer eh, feliz, contenta, inquieta también, como, eh, pues, ¿cómo me podría describir? Pues muy trabajadora, me disfruto mucho el trabajo, me gusta, soy muy alegre, como exigente también en mis cosas y siempre tener la responsabilidad en lo que yo hago, ¿no? Pues no sé si gusten algo más que deba yo decir. Sí, gracias. Pues bueno, quisiéramos conocer un poquito sobre cómo fue su infancia, cómo se vivía, bueno, de dónde era, cuántos hermanos tenía, cómo era la relación con sus hermanos en la infancia. Pues tuve una infancia, pues yo creo que todos tenemos una historia, ¿no? que contar y pues muchas gracias por la oportunidad de darme, de poderles compartir un poco acerca de cómo yo viví mi infancia. Yo soy la segunda, yo soy Olga Hernández Martínez, soy la segunda de 10 hermanos, en donde hay 6 varones y 4 mujeres. Yo soy la segunda de los hijos, aunque la primera mujer, o sea, de las 4 que somos, tengo 3 hermanas más, una menor que yo, un año, y 2 como 14, 15 años menores que yo. Yo soy oriunda del municipio de Sinacantepec, Estado de México, en México, y fuimos 10 hermanos, una familia muy numerosa para estos tiempos, en donde hoy solamente se tiene un hijo o dos, ya 3 es multitud. Nosotros en ese entonces las familias eran de 10, de 12 y hasta, sin exageración, habían familias hasta de 18 miembros, sí, familias bastante grandes. Mi infancia, ¿cómo la viví? Pues para mí fue una infancia alegre, contenta, de muchos juegos. Las familias numerosas pues tienen pues como lo queramos ver, según la percepción de nosotros, ¿no? Puede ser que sea difícil para algunas familias, puede ser que sea sencillo, es de acuerdo a las circunstancias que te toque vivir y también a la percepción de las personas. Para mí, yo considero que mi infancia fue alegre, también de mucha responsabilidad, porque en mi casa, en la casa de mis hermanos, de mis padres, había pues mucha disciplina. Claro que la disciplina, por ejemplo, era súper diferente a la disciplina de hoy. La disciplina de antes era obviamente a cuerazos, a chanclazos, a la reprensión, o sea, el reprendernos los papás, pues era hablarte una vez de manera correcta, pero si tú no escuchabas o no atendías a lo que se te pedía, pues obviamente pues ahí venía el chanclazo, el escobazo, la palita con la que se movía el pastel, en fin, había muchas herramientas a la mano para la mamá, para el papá, el cinturón, en algunos casos, bueno, hasta el lazo, ¿no? Según donde vivieras, si vivías en el campo, pues hasta con el lazo te daban, o hasta la cuarta, ¿no? La que se usa para los caballos. En fin, la cuestión es que eso era en nuestro tiempo, digamos que normal. Esa era la manera de reprendernos, de hacernos obedecer a nuestras responsabilidades. Eh, Hoy como adulta, como una persona adulta, pues yo pude haber pensado que había mucho maltrato hacia los hijos, ¿no? De padres a hijos. Para mí fue muy
normal que nos educaran de esa manera, porque no solamente en mi familia se acostumbraba así. En las demás familias de los vecinos era exactamente la misma cosa. Rara era la familia en donde a sus hijos pues no se les regañaba, pero pues era raro, o sea, era muy raro decir que, oye, es que a mí no me regañan, a mí no me reprenden. Pues qué extraño y qué bien, pero para nosotros era lo normal. En el sentido de como niños, como niña, la verdad es que yo jugué mucho. Yo jugué mucho con mis hermanos, éramos 10, entonces ya podrán imaginarse a todo lo que jugábamos. Inventábamos nuestros propios juegos, más los que ya están establecidos en la sociedad en esa época. Y pues nosotros jugábamos muchísimo, ¿no? Que si al columpio, que si al bote pateado, que si la tapa, que la típica, que el trompo, el valero, las canicas, jugar a la cuerda de manera individual o también de manera comunitaria, en donde alguien agarraba la punta del lazo, otra persona, otro niño agarraba la otra punta, daban vuelta a la cuerda y nosotros los demás niños brincábamos y hacíamos lo que hoy le llaman retos, ¿no? Para nosotros en ese entonces era hacer, brincar los obstáculos más difíciles y demostrar la destreza que cada persona o cada niño tenía en ese entonces. Entonces, pues yo puedo mencionar que jugamos a todos los juegos, sé jugar de todo, juegos que hoy los niños, pues muchos no tienen ni siquiera la más mínima idea de cómo se pueden inventar juguetes. Nosotros, por ejemplo, los niños, especialmente para poder hacer una pistolita, hoy las pistolas se compran de juguete muy sofisticadas, muy padrísimas, con sus dardos. Yo veo cómo los niños se divierten mucho. Nosotros en ese entonces la economía pues no ayudaba para poder tener juguetes sofisticados, así que en la época de estiaje, cuando era la época de secas, así decíamos en la comunidad en donde yo vivía, jalábamos las cañas, lo que sabemos que es la caña, y cuando está seco se llama clasol. Entonces agarrábamos los clasoles, una partecita, un cañote decíamos, un pedazo, un tramo, pelábamos ese tramo de caña y entonces ahí salía una parte suavecita, lo que es la caña ya era como suavecito, y entonces le poníamos su gatillo, de lo mismo que le quitábamos, de la cascarita que se le quitaba, se hacía el gatillo, la cosita redondita, el gatillo, y hacíamos nuestra pistolita, y los niños jugaban de manera pues muy divertida, muy emocionante. En aquel entonces me acuerdo que existía mucho un programa que se llamaba Combate, que donde era pues, que la guerra de los soldados unos contra otros, en fin, entonces los niños replicaban la parte de esa guerra. Son épocas que van pasando y pues en ese entonces estaban de moda esos juegos, ¿no? Y muchos más. Pues para mí fue una época bonita, en donde pude compartir con los vecinos, con los primos, con las primas. Era padrísimo porque nosotros jugábamos en la calle o también mi mamá decía en la vecindad, ¿no? Cuando nuestros papás nos buscaban, que nos perdían por algún rato, pues ¿dónde está el niño? ¿Dónde está la niña? ¿No? Pues los niños estaban con los vecinos jugando, que sea la comidita, o que a los encantados, o que las ollitas, las cebollitas. Bueno, nos inventábamos nuestros juegos. Ustedes van a decir, ¿y qué es eso? Bueno, para nosotros eran juegos muy divertidos, ¿no? O que a las rondas. También jugábamos muchísimo a las rondas, que si Doña Blanca, que si en dónde está el lobo. Muchas rondas bonitas que nosotros teníamos en ese entonces donde nos permitía cantar. La rueda de San Miguel era otra, ¿no? En donde jugabas haciendo una rueda y te volteabas. No, era de espaldas. Era algo padrísimo el poder jugar todos esos inventos que nosotros hacíamos y obviamente que eran una consecuencia de lo que nuestros papás también jugaban, ¿no? Más los juegos que nos inventábamos. Pues una infancia padre por ese lado. También había esa es la parte del juego, la parte de la responsabilidad, aunque éramos pequeños, también a nuestra medida teníamos una responsabilidad en casa, cada uno de nosotros. La cultura en ese entonces era que
Las niñas normalmente las coordinaba, por decirlo de alguna manera, las mamás. Las mamás decían, a ver, niñas, ustedes vénganse para acá porque vamos a hacer y les voy a enseñar a los quehaceres de la casa. ¿Cuáles eran los quehaceres de la casa a nuestro tamaño? Pues ayudar en lavar los trastes, secar los trastes o acomodarlos, en un poco de que, a ver, vamos a lavar la ropa, la mamá lavaba y nosotros acercábamos, ayudábamos a tender la ropa en el tendedero. En fin, de acuerdo a nuestro tamaño, nosotros teníamos una responsabilidad todos los días, independientemente de que también podíamos jugar. En el caso de nosotros también, como mujercitas, y como éramos tantos hermanos, en mi caso yo pude cargar a mis hermanos más chiquitos, que puedo hablar por lo menos de 5 o 6, que era una parte de la ayuda para mi mamá, porque ella tenía muchísimo que hacer, todo el tiempo estaba, pobrecita, en el lavadero, en la cocina, planchando. Bueno, hoy entiendo que ella no tenía tiempo para ella, siempre estaba en el trabajo. Entonces, una manera de ella poder cumplir con sus responsabilidades era encargándome a los bebés del momento, ¿no? Al que tocara, pues abrazarlo, darle su biberón. Bueno, ni tanto biberón, porque en ese entonces las mujeres amamantaban sin biberón a los bebés. Eso ya ahora es muy moderno y muy común. En ese entonces las mamás amamantaban a los bebés, pero cuando ya eran más grandecitos, darle su papilla, su comidita, su sopita, el caldito de frijoles, en fin, muchos alimentos que en ese entonces les dábamos a los bebés. Entonces, de alguna manera, nosotras como hijas, aunque fuéramos chicas, ayudábamos mucho en la crianza de los hermanos en la familia. Y pues también para mí eso fue pues un aprendizaje, ¿no? Con el tiempo a mí toda esa experiencia me sirvió para cuando yo me casé y tuve mis hijos. La verdad es que considero que en un porcentaje muy alto sabía cómo iba a poder cuidar, a poder formar a un niño, porque para mí era parte familiar de hacerlo. Habían algunas otras actividades. Es que son muchas vertientes en tu vida, ¿no? Todos tenemos una historia y aquí me podría pasar pues mucho tiempo compartiéndoles cada cosa, las diversiones, también los malos ratos, porque no todo es miel sobre hojuelas. También habían ratos en los que habían apuros económicos. Mi papá trabajaba en ese entonces, por un lado, en una empresa que se llamaba Luz y Fuerza del Centro, y era empleado, ¿no? Tenían diferentes rangos y iban escalonando, como ellos decían, de acuerdo a sus habilidades y el empeño y la creatividad y el empuje que ellos tenían, porque todo mundo siempre queremos mejorar, queremos un mejor sueldo, y mi papá pues también era tenía mucha pujanza en ese entonces y dice, no, pues yo tengo que sacar adelante 10 chamacos, así dice que hay que trabajar. Independientemente de eso, mi papá, de que tenía un empleo fijo, modesto pero fijo, que como goterita, pero él tenía su semana, cada 8 días tenía su dinerito para mantener a la familia. También hacía los trabajos de campesino, era otra fuente de ingresos que tenía mi papá, porque pues había que dar de comer. Un alimento principal, o el principal en México, son las tortillas, como yo creo que todo el mundo sabe, y la tortilla se genera del maíz. Mi papá sembraba en ese entonces maíz, habas, lo que se pudiera para poder alimentarnos durante el año y ahorrarse esas compras, ¿no? En lugar de ir a comprar las habas, los frijoles, el maíz, ya lo teníamos en casa. También en esa parte nosotros como niños, sobre todo los más grandes de mis hermanos, ayudábamos en la siembra de ese maíz, de esas habas, de frijoles o lo que se sembrara. Colaborábamos con mi papá. Esa era la parte en donde íbamos al campo los fines de semana, normalmente era sábados, domingos, y para nosotros como niños, al menos para mí esa es la percepción que yo tengo, era una diversión porque en ese entonces mi papá no tenía
animales o maquinaria. En ese entonces casi mucha gente no tenía maquinaria para poder trabajar el campo. Entonces todo se hacía con una yunta, que es un par de bueyes, se puede decir, o un par de mulas, que son animales de carga, que con eso se amarraban ahí la yunta, colocaban la yunta y con esos animales se hacían los surcos, con eso se sembraba y todo ello. Y nosotros, como sembrábamos el maíz, por eso yo decía que era divertido, porque lo que teníamos que hacer era quitarnos los zapatos, llegábamos a la milpa, nos quitábamos los zapatos, calcetines y todo, y entonces ahí íbamos haciendo la cepa, por decirlo de alguna forma. Nosotros decíamos en ese entonces el hoyito, y ahí depositábamos las 3 semillitas que se debían sembrar de maíz, cada ciertos centímetros, cada metro, recuerdo que lo hacíamos, y poníamos las 3 semillitas y le tapábamos con el pie. O sea, nosotros andábamos en la tierra con mi papá y como niños era una diversión. La verdad, yo nunca lo vi como un trabajo, para mí fue divertidísimo y también de mucho aprendizaje. Para mis hermanos, pues yo creo que también, porque nos reíamos mucho y todo el tiempo era risa y jijiji, jojojo. Y obviamente también era de mucha hambre, porque cuando hacíamos el receso para almorzar o tomar los alimentos, bueno, nos comíamos todo lo que nos dieran, ¿eh? O sea, no había de que es que a mí no me gusta esto, me disgusta aquello, o yo no quiero. Ahí con hambre, de veras que todo es bueno. Entonces comíamos los alimentos que nos brindaba mi mamá o quien nos llevara la comida al campo y agüita, porque lo más que podía haber, ahí no existían los refrescos. Bueno, sí existían, pero nosotros no comprábamos refrescos porque mis papás no tenían para comprar 10 refrescos, un refresco a cada niño, ¿no? O los que íbamos a sembrar en ese entonces, que éramos como 4 o 5. Entonces tomábamos agüita de limón, cuando ya nos iba bien, pues agüita de limón. Y si no, pues agua simple. A la fecha yo siempre tomo agua simple, estoy acostumbrada, muy habituada a tomar agua simple. Es raro cuando yo tomo agua de alguna fruta, ¿no? Que es jamaica o horchata, que me encanta también, de limón, pepino, papaya, guayaba, la que sea, o sea, todas son deliciosas, pero prefiero el agua simple. Me parece que es un buen hábito. En otro tema del trabajo, por ejemplo, otra de las vertientes que mis papás tenían para generar ingresos, porque de eso se trataba, ¿no? O sea, la responsabilidad es grande y cuando tú eres una persona responsable tienes que ver qué es lo que haces. Tienes que diversificar ingresos para poder sacar adelante a tu familia. Y lo principal, darles de comer. Y ya lo de después, pues es darles escuela, una educación al alcance de tus posibilidades, etcétera. Mi papá en ese entonces, yo recuerdo, y esa es otra experiencia para mí muy, muy grata y muy, muy linda que recuerdo. Mi papá, junto con su papá, con mi abuelo, tenían una orquesta cuando mi papá era soltero. Entre los hermanos, mi abuelo formó esa orquesta con todos sus hijos, algunos más medianos, algunos casi todos adultos, ¿no? Pero formó su orquesta y ellos se dedicaban, aparte del campo, se dedicaban a la música. Cuando mi papá se casa y tiene a sus propios hijos, obviamente el trabajo ya no le permitía tanto hacer tantas actividades de salidas a las tocadas, como decíamos. Pero mi hermano mayor, Jorge, que es un año mayor que yo, extrañaba esas tocadas. Me acuerdo que le encantaba ir a las tocadas con mis tíos y con mi abuelito. Y le decía a mi papá, papá, ¿por qué no hacemos una orquesta nosotros para poder ir a tocar, etcétera? Entiendo que para mi hermano era una diversión el tocar algún instrumento. En ese entonces él empezó tocando ahí que si el güiro, que las tumbadoras y las percusiones, ¿no? Que se tocan en una orquesta. Finalmente mi hermano iba creciendo, todos íbamos creciendo y mi papá decidió y dice, pues sí, fíjate que sí, hijo, ¿de veras tienes ganas de que hagamos la orquesta y de veras le vas a entrar a aprender y a tocar, hijo? Dime, porque lo podemos hacer. Pero si no nos vamos a ser responsables, pues mejor no le entramos, porque aparte eso cuesta y hay que invertir mucho tiempo. No, sí, papi. Y mi papá se puso muy aplicado, era muy visionario y nos metió a la enseñanza de la música, a mi hermano Jorge, a mí.
que soy la segunda, a mi hermana Patti, a mi hermano Mario y a Alejandro. A los 5 primeros hijos nos enseñó él a solfear y a su capacidad, me refiero a los instrumentos que él sabía tocar, nos empezó a enseñar. Posteriormente ya trajo algún amigo músico también que nos enseñó otros instrumentos como los metales, ¿no? El saxofón, la trompeta y todo eso. Entonces, después de solfear algún tiempo, que es la base para poder tocar un instrumento, por supuesto, hay personas que tocan de manera lírica, que digo, mis respetos por ese talento que se tiene. Y entonces empezamos a solfear, posteriormente ya a tocar un instrumento. En ese entonces a mí mi papá me dijo, pues tú vas a tocar la batería. Yo no la elegí, o sea, esa es otra cosa, aparte de nuestra cultura. Antes nuestros papás no nos preguntaban qué queríamos hacer. Y es la cultura, digo, perdón, hoy la cosa es súper diferente. Hoy les preguntamos a los niños qué quieren y bueno, hasta se molestan cuando no se hace lo que ellos quieren. En ese entonces nuestra cultura era diferente. Mi papá decía, tú, Olga, vas a tocar la batería. Les compartía que en ese entonces mi papá, en el tema de la música, a mí me dice, Olga, tú la batería, tu hermana Patti va a aprender a tocar el saxofón, el tenor en ese entonces. Mi hermano el mayor, Jorge, tú vas a tocar el saxofón alto, que es un saxofón que suena agudo, ¿no? En fin, y empezó a invitar a sus vecinitos, a los hijos de los compadres que tenían más o menos una edad entre 7 y 15 años. Yo recuerdo cuando empezamos, yo tenía en ese entonces 8 años, mi hermano Jorge tenía 9 y Patti tenía 7, era la más chiquita. Él empezó a buscar que el compadrito, que no sé qué, que si tu hijo, que si quiere. Empezó como a reclutar niños que estuvieran interesados en aprender a tocar un instrumento porque él pensaba formar una orquesta. Reclutó a varios niños y ya no hago el cuento tan largo, pero finalmente pudo él juntar a 9 niños, entre niñas y niños. Y cada uno aprendimos a tocar un instrumento y llega el momento en que se hace la orquesta. Y entonces ya teníamos orquesta y mi papá ya esperaba, dice, bueno, pues ahora hay que buscar la primer tocada, ¿no? Y sí, pues llega la primer tocada y era padrísimo porque éramos una orquesta que tocábamos en las fiestas, en los diferentes pueblos, municipios cercanos a Sinacantepec, que es de donde yo soy oriunda. Y empezaron a llegar las tocadas y los niños, era una cosa, las personas platican, ¿no? Que qué bonitos niños que ya podían tocar un instrumento, ya hacían una melodía y se armaba el bailazo en las bodas, en los 15 años, cualquier fiesta que se hiciera, la fiesta del pueblo, todo el mundo bailaba porque los niños tocaban. Y habían 2 adultos, recuerdo perfecto, que era justo mi papá y un tío que tocaba el bajo. Mi papá tocaba la trompeta y mi tío tocaba el bajo. Y todos los demás éramos niños. Y para mí como niña, ¿qué representaba eso? Para mí era una diversión también, para mis hermanos también, porque nosotros acostumbrados a no viajar, nosotros no viajábamos, la verdad, esa es otra cuestión. La economía para mis padres no les daba para ir a viajar, bueno, pero a ningún lado, ni siquiera a Ixtapan de la Sal o la Ciudad de México. No, hombre, eso para nosotros nunca existió porque la economía hoy entiendo que, pues, que no les daba. Entonces imagínense la emoción que nosotros teníamos porque íbamos a ir a tocar a tal o cual fiesta. Pues era padrísimo, porque era salir de la casa, era salir del pueblo. Aparte, pues te ponías ropa de uniforme, o sea, mi papá siempre quiso que fuéramos vestidos las niñas de alguna forma, los niños de otro, y los señores de traje, pero todos bien vestiditos, que nos viéramos un grupo coordinado y que tuviéramos una presencia, me imagino, ¿no? Entonces, esa parte fue padrísima porque para nosotros, ¿qué representaba? No era un trabajo, al menos mis hermanos y yo nunca lo vimos como si fuera un trabajo. Fue un aprendizaje padrísimo, fue diversión. Había momentos en que hacíamos algún receso mientras tocaba algún otro grupo y nosotros nos poníamos a jugar. Éramos niños, ¿a qué jugábamos? A lo mismo, a las correteadas, a los encantados, y ahí nos poníamos a jugar con los mismos niños de la fiesta. Pero también algo que era muy emocionante para nosotros era que nos invitaban de comer.
Nos invitaban a un refresco. Les comentaba yo que nosotros no acostumbrábamos a tomar el refresco, no porque no nos gustaran, a todos los niños nos gusta lo dulce y el refresco, pero porque no había para comprarlo. Pero en la fiesta nos daban. Entonces para nosotros también era una fiesta. Así que pues hoy también entiendo ya en esta parte como adulta, es que mis papás buscaron esa otra alternativa también para poder generar ingresos. Entonces, fíjense qué padre, ¿no? Ya cuando eres grande y te das cuenta y dices tú, oye, pues qué buena onda con mi papá, ¿no? Porque él tenía el salario de sus hijos y el de él, ¿no? Entonces, eso le permitía a mis papás tener una mejor economía. Entonces, la verdad es que la creatividad llega hasta donde tú te lo propongas, ¿no? Hasta donde tu voluntad te dé y tengas ganas y sientas esa responsabilidad de sacar adelante a tu familia. Entonces, pues esa parte yo se la alabo mucho a mi papá, porque dices tú, qué padrísimo que él hizo eso. Y ya fuimos creciendo, en fin, también otra parte que a mí me gustaría compartirles mucho, esa parte cultural de la educación. En el tema de la educación, en ese entonces, o al menos en muchas familias, que la mía era uno de los casos, se tenía la idea de que solamente los varones eran quienes podían ir a estudiar más allá de la secundaria, como que los papás se ponían un límite, es decir, las niñas estudian hasta la secundaria y tan, pero los niños vamos a esforzarnos por darles la preparatoria y vamos a darles una carrera universitaria, porque se tiene la idea que los niños son los que iban a ser los responsables de una familia y que les tocaba esa gran responsabilidad económica, moral y todo lo que implica formar una familia y ser padre. Dice, y las niñas no, porque las niñas pues, ya se van a casar y obviamente esos hombres de los que estamos hablando las van a mantener. Entonces los papás daban por hecho que las niñas no debíamos trabajar. Así se manejaba, así era la cultura en ese entonces y esa parte me tocó vivirla a mí. Yo recuerdo que cuando terminé la secundaria, yo pensé que mi papá ya no pensaba como pensaban todos, lo que les acabo de platicar. No, pues la sorpresa, que le dije, papi, y pues yo voy a ir para la preparatoria, voy a hacer mi examen, me voy a inscribir. Y me llamó, a ver, hijita, dice, ven para acá, tú eres la primer mujercita y te voy a decir algo. Y entonces mi papá me da la sorpresa que para mí no fue grata, nada grata, fue muy triste también, muy dolorosa para mí, para esa edad. Me dice, ¿sabes qué, hija? Fíjate que aquí a los hombres, a tus hermanos, es a quienes vamos a impulsar para que lleguen a hacer una carrera universitaria. Y las niñas no. Las mujeres, ustedes como mujercitas, pues se van a casar y a ustedes las van a mantener. Así es de que no podría darles universidad a todos. Y por eso elijo que sean tus hermanos. Y yo recuerdo que en ese entonces nosotros no teníamos como mucha opinión. Lo único que le insistí un poco, le dije, papi, pero es que a mí sí me gusta estudiar y yo quiero seguir estudiando y me gustaría hacer una carrera universitaria. Y me dice, sí, hijita, pero hay que entender que pues no puede ser así. Ya, sin mayores palabras, pues la verdad es que yo me puse muy triste y bueno, en privado lloré porque hasta eso es una parte importante, ¿no? Como que no se nos permitía mucho hacer berrinches o shows, como decimos, y pues llorábamos nosotros por separado, en silencio, lo que sea. Y pues bueno, ya pasó ahí mi duelo, lo que ustedes quieran, y yo muy perseverante voy con mi mamá y dije, pues a ver si por ese lado se puede, ¿no? Entonces yo le dije a mi mamá, oye, es que fíjate que yo sí quiero estudiar esto, el otro, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Por qué mi hermano sí? ¿Por qué yo no? Y mi mamá me dijo lo mismo, es que hija, pues a ustedes las van a mantener y tus hermanos necesitan estudiar porque van a ser los responsables de mantener a una familia. Así que tranquila. Y pues ahí con ella sí tenía yo como más confianza en el tema del sentimiento y ya me puse a llorar y le dije y le insistí y me dice, pues déjame ver con tu papá, voy a hablar con él en privado y vamos a ver qué podemos hacer. Y pues yo me quedé siempre con esa esperanza, dije, ella lo va a lograr, sé que lo va a lograr.
Y efectivamente las mujeres de repente tenemos cierta influencia muy buena sobre nuestros esposos, ¿no? Y siempre positiva a favor de nuestros hijos. Es cuando decimos que las madres hacemos por los hijos lo que sea, con tal de que ellos avancen, estén felices y todo esto. Entonces, mi mamá habló con mi papá y le dijo, ¿sabes qué? Es que a estas niñas también les puedes dar estudio. Mi mamá hizo la labor, como se dice ahora, de romper ese paradigma. Dice, pero es que, mira, todo mundo lo hacemos así. Dice, bueno, pero es que es el momento en que puedes tú darles estudio a tus hijas. Dice, pero ¿cómo le vamos a...? Ya entre ellos, como pareja, hablaban diferente que con nosotros que éramos niños, ¿no? Dice, es que pues no alcanza, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde voy a sacar para poderles dar escuela a los hijos? O les doy a las mujeres o les doy a los hombres. Esto es lo que mi mamá después me explicó. Y mi mamá siempre fue ama de casa, había sido ama de casa hasta entonces, pero ella fue también muy creativa porque le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Te tengo la solución. Yo te voy a ayudar, pero quiero que les des estudio a mis hijas, porque ahorita ya es la primera, pero viene Patti enseguida y también hay que darles parejo a todos. Y dice, ¿pero cómo me vas a ayudar? Pues si tú estás aquí en la casa todo el tiempo. Y sí, mi mamá tenía invertido todo su tiempo en los quehaceres y en las responsabilidades de la casa. Y me dice, pues si tú me das un puntero, en ese entonces así se decía, un puntero que lo que hoy equivale a tener el primer capital, si tú me das un puntero, aunque sea chiquito, yo voy a poner un changarrito, así se les dice a los negocios en los pueblos. Voy a poner un changarrito aquí mismo en la casa, mira, me abres ahí una puerta, esto, lo otro, y ya yo abro la puerta y vendo algo. Y mi papá, ¿y qué vas a vender si tú nunca has vendido nada ni nunca has hecho ningún negocio? Tú no te preocupes, que ¿sabes qué? Yo voy a poner una recaudería. Sé vender verduras, sé guisar, así que yo sé lo que se necesita para poder hacer negocios. Y así lo hizo mi mamá. Ella puso su negocio, su changarrito, como ella dijo, y me dijo, ya lo conseguí, sí te vas a ir a estudiar, pero no vas a estudiar la preparatoria. Te vamos a mandar a estudiar, me acuerdo que dijo, aunque sea secretaria bilingüe, o sea, aunque sea, o sea, confórmate con eso y ya no pidas más porque no vas a estudiar la prepa. Yo ya no insistí más, aunque mi aspiración era la preparatoria y una escuela, una universidad, una carrera en la universidad. Ya no insistí porque dije, no, ya gané mucho, ya sí voy a seguir estudiando y para mí vale mucho. Y mi mamá me dijo algo, pero ¿sabes qué? Hija, lo que tenemos que hacer es que me tienes que ayudar. Vas a ir a la escuela, pero regresando de la escuela vas a tener que ayudarme en el negocio y tenemos que trabajar más en la casa. Habrá que tener mayores responsabilidades, mayores quehaceres en la casa. Y tú me dices, le digo, no, pues yo encantada, digo, yo lo que sea, mamá. En ese entonces la verdad es que la mayoría de los niños, de las niñas, éramos muy obedientes. Yo sí, ustedes me preguntan qué virtudes tengo. Digo, puedo decirles que tengo defectos y virtudes como todas las personas tenemos, pero yo creo que una de mis virtudes más grandes fue ser obediente. Yo era muy obediente, entonces yo obedecí todo lo que mi mamá, mi papá me decían, y así fue como salimos adelante, así fue como me dieron la carrera de secretaria bilingüe. Estudié 3 años después de la secundaria e inmediatamente empecé a trabajar. De hecho, yo empecé a trabajar porque el director de la escuela en donde yo estudié me eligió junto con otra compañerita, fuimos 2 compañeras que nos eligen para que nos fuéramos a trabajar a una empresa que se llama, no sé si existe todavía, pero se llamaba Fisher Governor en ese entonces. Nos eligieron, el director nos llamó a las 2 niñas y nos dijo, niñas, se van a ir a trabajar. Este último semestre, en lugar de venir a la escuela, se van a ir a trabajar, van a ganar dinero, ya está asignada la empresa para ustedes y por favor hagan lo que saben hacer y siempre dando un buen prestigio a nuestra escuela. En ese entonces la escuela se llamaba el Instituto Norteamericano de Estudios Bilingües. Y así lo hicimos, la verdad yo feliz, encantada, y ahí empezó mi vida laboral de manera oficial. Y digo oficial porque ahí ya ganaba yo dinero, ya firmaba un cheque, era bien emocionante. Para mí era mucho dinero la quincena que yo recibía porque era un dineral para mí.
y eso me permitía a mí pues, ahorrar. Fui muy ahorrativa también, es otra de las cosas que a la fecha cuido el dinero. No me privo de las cosas, pero sí lo cuido y siempre tengo proyectos que hacer y ahorro para mis gustos, pero más que para mis gustos me gusta mucho invertir, porque es hacer un negocio lo que sigue. Y también por eso comparto que es importante el ejemplo de tus padres, ¿no? Lo que ellos te enseñan, de que no, cuando te enseñan algo no es que sea un trabajo. Hoy muchas personas califican esto como una explotación infantil. La verdad, yo jamás he visto eso, nunca lo sentí así, aparte de que ni lo sabía, pero hoy como adulto lo califico y no le pondría esa parte. Para mí fue un aprendizaje enorme, fueron oportunidades que nuestros papás nos pusieron de manera muy generosa para que nosotros supiéramos hacer tantas cosas, ¿no? Tanto en quehaceres domésticos y responsabilidades en la casa, como podernos impulsar y aventar a una vida laboral, ¿no? Ya a una empresa, a una escuela. En esa misma escuela recuerdo que el director también me dijo, y en las tardes vas a venir a dar clases de inglés a los niños del kinder. Entonces yo empecé dándoles clases de inglés a los niños del kinder y después me dice, ahora les vas a dar de 5 a 6 a los adultos, a personas que son trabajadores de algunas empresas, y tú les vas a dar las clases de gramática, que eso era lo que yo daba en realidad, porque también debo de ser muy honesta, pues yo nunca tuve la oportunidad tampoco de salir a Estados Unidos o a algún país en donde yo pudiera ejercitar y practicar lo que yo había aprendido en el idioma inglés, así que, pero lo que sí dominé siempre muy bien fue la gramática. Yo no tenía ni la destreza para mucho el listening, me cuesta un poco de trabajo, pero sí para platicarlo creo que me defiendo bastante. Mi debilidad podría ser el listening, si es que se puede decir de alguna forma, pero la gramática y todo eso pues sí la hice. Entonces di mis clases, trabajaba, después de Fisher Governor me fui a alguna otra empresa que mi papá me dijo, hay esta oportunidad, vente a trabajar, y pues la verdad es que les decía yo que no había mucho que opinar, de que sí papá, sí quiero o no quiero, era obediencia, haces esto porque yo creo que eso es lo mejor para ti, y eso hice. Y bueno, ahí trabajé en esa empresa en donde mi papá... Perdón, ¿a qué edad fue? Yo empecé a trabajar oficialmente a los 17 años, aunque empezamos realmente desde niños, que tenía yo 8 años y con mi mamá en el negocio, en fin, lo que sea. Y pues ya, empecé a trabajar y después ya 17 años y después ya saben, viene la etapa en donde ya empiezas a echar el ojito, ¿no? A quien seguramente va a ser tu pareja en algún momento, y ya empezamos por ahí de los 18, 19, que si algún chico te corteja y te empiezan a gustar los chicos, y también es parte de la formación y de nuestra cultura, ¿no? Nosotros nos inculcaban, así se decía, que deberíamos formar una familia en donde ellos dicen, donde estés bien casada con una persona que va a ser responsable de ti, que será tu esposo, y si tienen hijos, pues también ustedes serán responsables de sus hijos. Entonces, así va la descendencia, o así lo entendíamos nosotros, y pues yo así lo hice, de lo cual pues no me arrepiento, porque conocía pues algunos chicos que me cortejaban, pero no me encantaron, y el único que me gustó fue al que le dije que sí, éramos novios, y, y nos casamos, fuimos novios, duramos 4 años y unos meses, nos casamos como mis papás lo dijeron, bien casados, y también como sus papás lo dijeron a mi novio en ese entonces. Nos casamos muy bien, tuvimos 3 hijos, una mujercita y 2 varones, y pues la verdad ha habido siempre esa buena comunicación, ese buen entendimiento, esa comprensión que es buena para que las cosas fluyan en un matrimonio, el condescender, la tolerancia, que de repente pues las mujeres no seamos tan caprichosas, porque habemos de todo, pero tampoco tan permisivas, ¿no? Y también en donde los hombres no sean tan impositivos, ¿no?
que te quieran traer así con el, como dicen, con el yugo aquí. Pues no, en mi caso no pasó eso. Afortunadamente puedo decir que mi marido y yo nos casamos enamorados, muy enamorados. Y pues creo que eso, el amor es cuando es fuerte, cuando es sólido, te permite entender muchas cosas, comprender muchas cosas, porque el generar un matrimonio no tampoco es sencillo. Claro, al principio, bueno, todo es un sueño, idealizamos también, por decirlo de alguna forma, el que te va a ir muy bien, pronosticas que te va a ir muy bien, pero sí te va muy bien si tú lo pronosticas y lo haces, porque debe haber esa congruencia entre que tú lo digas y entre que sí lo hagas, pero eso no depende solo de ti. Hablo de mí como mujer, depende de tu pareja, de que también la otra parte quiera ir contigo en el mismo camino, ¿no? Y en los mismos objetivos. En el caso de nosotros siempre hubo eso. No quiere decir que nunca hubo diferencias, siempre van a haber diferencias, porque yo como mujer, mi naturaleza me dice que yo quiero esto o sé que las cosas deben ir hacia este lado. Pero mi esposo, en su calidad de hombre y también por su naturaleza, también opina que las cosas no tienen que ir del lado donde yo digo. Entonces ahí lo que viene es que platiquemos, que dialoguemos y que generemos acuerdos, ¿no? Entonces muchas cosas han sido porque yo las he pedido, pero también muchas han sido porque mi esposo las ha pedido. Entonces es una cuestión de condescender. Es como, lo comparo como cuando tú montas a caballo, saben que para poder dirigir a un caballo hay que hacer uso de una rienda, que en un coche sería el volante, por decirlo, ¿no? Para llevar la dirección del caballo. Entonces, la rienda es eso, ¿no? De repente hay que jalar un poquito para que haya esa firmeza y de repente soltar. Jalar, soltar, jalar, soltar. Y eso es, me imagino, la ciencia de un matrimonio, ¿no? Y en medio, el amor, por supuesto. El amor tiene que ser muy intenso, muy fuerte, para que yo condescienda o para que mi esposo condescienda conmigo. Es comunicación, pero sí se puede. Y sí se puede ser feliz. Hoy yo les puedo compartir que tenemos 39 años de casados y pues estamos contentos, estamos felices, estamos prósperos. En noviembre de este año vamos a cumplir ya 40 años de casados y digamos que 44 de conocernos. Entonces, pues ya llevamos cerca de medio siglo conociéndonos de manera muy cercana con mi esposo Marco y pues estamos contentos. Hoy también la vida nos ha regalado algo que es otra etapa de nuestra vida, que son los nietos. Tenemos la fortuna de que nos han regalado 4 nietos varones hermosos y una niña. Entonces tenemos en la familia de todo. Pues no sé si gusta que les platique algo más. Sí. Tú me dices, Fer. No, gracias pues por compartirnos pues toda esta primera parte en la que pues bueno, comentaba precisamente sobre el tema de una cualidad que era la obediencia, pero yo veo desde otro punto de vista que pues yo creo que también existía el deseo de buscar pues no solamente obedecer las reglas que ya estaban escritas, sino buscar algo más, ¿no? Buscar un estudio y a lo mejor hacer esa labor de convencimiento. Entonces, esto me llevaría a otra pregunta, que es, ¿qué soñaba la niña Olga? ¿Qué quería ser de grande? Cuando soñaba, bueno, yo quiero trabajar, quiero estudiar, quiero hacer otro tipo de cuestiones de lo que dicta la sociedad en ese entonces. Pues como seres humanos tenemos muchos sueños, ¿no? Yo puedo también compartirles que de muy chica estoy imaginándome más o menos de unos 10, 11 años, pues yo sí soñaba con ser algo. O sea, son diferentes sueños y tus sueños también van cambiando, al menos en mi caso.
Yo en algún momento recuerdo que yo quería ser aeromoza. Me emocionaba el tema de los aviones, de volar. Y yo decía, qué padrísimo sería estar allá arriba. Y no sabía bien a bien qué hacía una aeromoza, pero para mí era emocionante estar en un avión y trabajar en un avión. Ese fue un primer sueño que yo tuve. Cuando les compartí que mi mamá puso su negocio ahí mismo en la casa, pues convives con muchas personas. Llegaban los clientes, las clientas a comprar, yo despachaba y, por ejemplo, desarrollé mucho lo que hoy le llaman el tema ¿qué? Mental, ¿no? De que, ¿cómo le llaman cuando te hacen preguntas mentales en matemáticas? Cálculo mental. El cálculo mental. Yo me acuerdo que ahí lo hacía muy bien porque las cuentas eran tantos kilos de tomate, tanto de jitomate, tantos gramos de chiles, tantos gramos de limones. Entonces te tenías que aventar cuántos gramos, cuánto era por tantos gramos de tal, y llevar en tu memoria cuánto fue del tomate, cuánto de jitomate, cuánto de las zanahorias. En fin, entonces yo ahí hacía el cálculo mental de la cuenta y la cuenta era de memoria siempre. Entonces esa parte me encantaba muchísimo, pero lo padre es también que la gente te ve. Tú como persona no te ves, solo lo haces. Y yo recuerdo mucho esta experiencia que me gustó mucho y más bien que se me quedó. Me acuerdo que iba en la secundaria y llegó una clienta a comprar sus verduras para la comida, pero llevaba a su hija. Su hija era una señorita en ese entonces de 20 años, me imagino que estaba ya estudiando la carrera. Y me dice, oye niña, dice, qué abusada eres muy lista, eres muy inteligente, te he estado observando. Entonces eso a mí me subió mucho mi autoestima y yo decía, pues no lo sabía, ¿no? O sea, yo lo hacía, pero pues no, yo no tenía ninguna calificación para mí. De hecho, ni lo piensas. Me dice, eres bien abusada. Oye, ¿qué vas a estudiar cuando seas grande? Dime qué vas a estudiar. Y yo le dije, pues no sé, me gusta como aeromoza, por ejemplo, me gustaría. Y ella me dice, oye, fíjate que eres muy buena como para los pesos y toda esa cosa. ¿No te gustaría estudiar como ingeniero químico, que es la carrera que yo estoy estudiando? Se llamaba Lupita, la chica, me acuerdo. Y me quedé, pues ni siquiera sabía que era un ingeniero químico, pero me emocionó mucho esa parte. Dice, deberías de estudiar eso. Y le dijo a mi mamá, oye Rosita, ojalá esta niña tenga oportunidad de que pueda estudiar una carrera universitaria. Es buena para los números. Y ya me quedé con eso. Después investigué qué era eso de ingeniero químico, que si las fórmulas y que si los pesos y todo eso. Dije, con razón, esta chica me dijo que yo podía hacer eso. En fin, así pasó el tiempo, fueron algunos de mis sueños. Y no estudié eso. En otro momento también me dio porque dije, como que soy media justiciera y también como que soy muy dada a andar investigando como el fondo de las cosas o de los hechos. Y yo dije, me gustaría ser abogada porque me gusta también defender, ayudar y defender a las personas. Y yo dije, voy a estudiar, yo creo, abogada. En fin, pasa el tiempo y tú vas cambiando tus sueños, porque se vale, ¿no? Dices, no, hoy creo que soy buena para esto y lo desarrollaría mejor. Total, termina en algún momento, lo último que dije, no, yo creo que yo voy a estudiar inglés, me gusta el inglés. Y empecé a investigar cómo podía estudiar yo para maestra de inglés. Y en la Universidad Autónoma del Estado de México hay una carrera que es una licenciatura en la enseñanza del inglés, que finalmente eso fue lo que yo estudié. Pero lo que les comentaba anteriormente, no fue posible tener la oportunidad de estudiarlo por las razones que mis papás tuvieron y que yo obedecí porque así era la circunstancia y así estaba bien, punto. Y yo siempre tuve ese sueño, fue justo, y lo tuve siempre en pendiente, ¿no? Lo tuve en stand-by, pero yo me lo dejé aquí entre ceja y ceja y dije, algún día lo voy a hacer. Viene mi vida, como les comentaba, que si el novio, que después nos casamos, formalizamos, vienen los hijos, entonces, pues prácticamente no
no había manera de haber podido estudiar esa carrera, pero siempre lo tuve presente, siempre lo tuve, dije, algún día lo voy a hacer. Hago un paréntesis porque les dije que estudié secretaría bilingüe, pero no había estudiado la preparatoria. Entonces, en el inter de que yo estaba trabajando y que yo conocía a mi novio, él justamente me preguntaba, oye, ¿no te gustaría estudiar una carrera universitaria? Pues sí, pero le platiqué lo mismo, pero no fue posible. Pero ahora que trabajas lo puedes hacer. Sí, pero no tengo la prepa. Entonces, él fue la persona que me ayudó y me impulsó muchísimo. Dice, sí lo puedes hacer. Estudia, presenta tu examen y vas a entrar a la prepa. Y eso hice ese esfuerzo de trabajar. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Y yo dije, bueno, ¿ya qué hora voy a estudiar la prepa? Dice, la puedes estudiar en el vespertino, no te preocupes, hay turno vespertino. Y así lo hice, presenté mi examen, aprobé el examen, entré a la preparatoria. Entonces, saliendo de trabajar, me iba pero volada a la preparatoria. Pero la prepa empezaba a las 2 de la tarde, el horario era de 2 a 8 de la noche. Y yo dije, ¿y cómo le voy a hacer si salgo a las 4? Miren, nunca hay imposibles porque para eso es la comunicación y las negociaciones. En ese entonces yo tenía un jefe, ingeniero, muy lindo, y le dije, ingeniero, fíjese que yo tengo ganas de hacer mi prepa, esto, el otro. Le platiqué, le planteé la situación. Oiga, ¿usted me podrá hacer favor de autorizar, de dar permiso de no tomar mi hora de alimentos y darme oportunidad de, en lugar de entrar a las 8 de la mañana, entrar a las 7? Yo le recupero todo su tiempo, sus 2 horas, pero déjeme salir a las 2 de la tarde, por favor, porque es la hora en que yo entro a la escuela. El ingeniero, yo creo que me vio tan entusiasmada y tan emocionada, y dice, sale, Olguita, entras a las 7 de la mañana, ¿eh? O sea, mi tiempo sí me lo vas a reponer. Entonces, bueno, pues yo siempre fui muy responsable y siempre no quedé de ver un minuto a mis jefes, jamás. Así pude estudiar la prepa. Y entonces ya regreso al tema en donde yo ya estaba casada, mis hijos, la familia, el trabajo. Yo siempre trabajé 35 años de mi vida en el sector público y en la empresa privada que les comenté de Fisher Governor. Y pues bueno, así me la pasé trabajando toda mi vida. Y yo dije, cuando tenga oportunidad o haya un espacio, voy a estudiar mi carrera universitaria y me la voy a pagar yo, porque sí lo quiero. Yo tenía esa necesidad. Para mí era un reto, era una parte que tenía inconclusa y quería cerrar ese círculo, quería completar y cumplir ese deseo personal. Y cuando mis hijos empezaron a estar ya más grandecitos y que si las clases de natación y que si el fútbol y que la gimnasia, porque bueno, a mis hijos los puse a hacer deporte todo el tiempo, entre la escuela y el deporte, siempre los tuve muy ocupados. Y entonces ya sabrán, ¿no? Yo era empleada, ama de casa, chofer, porque me tocaba manejar para llevarlos, traerlos y todo lo que implica ser mamá y tener esos roles para sacar adelante a tu familia. De repente llega un momento en que le dije a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Ya quiero estudiar la carrera. Oye, pero los niños, sí puedo, yo me voy a organizar, pero sí puedo, ya investigué horarios, esto, el otro, y la carrera la puedo estudiar de manera semipresencial, o sea, era combinada la carrera, de algunos días era presencial y otros días era virtual. Y así lo empecé a hacer, así hice mi carrera. Sí quiero comentarles que no fue fácil. Yo empecé muy entusiasmada y muy contenta porque lo iba logrando y retomé esa parte de ser estudiante, siendo mamá ya de 3 hijos, siendo esposa, siendo empleada. Pues es padrísimo, ¿no? Completar esa parte que no viviste como estudiante universitario. Y yo me sentía como universitaria, ¿no? Padrísimo, pero también tenía la responsabilidad de ser madre y los roles que yo tenía bajo mi responsabilidad. Debo también decir que fueron más de 2 veces que estuve a punto, como decimos en México, de tirar la toalla. Llegaba el momento en que decía yo, no puedo con esto, ya no es mi tiempo, ya no es mi momento, no puedo con las materias, era para mí demasiado
y no tenía el tiempo como para ir a consultar a las bibliotecas, porque en ese entonces no había todo el tema hoy de Google y no sé cuántas maneras de poder tú buscar tu información. Allá tenías que ir a las bibliotecas a consultar, a sentarte 2, 3 horas y sacar las investigaciones para cumplir con tus tareas, tus trabajos y todo ello. Entonces llegó el momento en que yo dije, no, esto no es para mí, ya lo voy a dejar, o sea, ni modo, no se pudo, hice el esfuerzo, no se pudo. Y pues sí quiero decirles también que me eché mis 2 reprobadas, o sea, ni modo, reprobé 2 materias, después las pasé, lo que sea, pero pues es que no podía. Yo recuerdo que empezaba estudiando, después de todos los quehaceres de mi casa, la chamba, llegaba a la casa, hacía comida, yo siempre he sido una mujer que me gusta el tema de la cocina, me gusta hacer la comida casera, así me enseñaron, así me gusta, lo disfruto y me encanta. Entonces yo terminaba más o menos como eso de las 9, 9 y media de la noche de mis responsabilidades, dejaba a todo el mundo durmiendo y entonces llegaba el momento en donde yo me ponía a estudiar. Pero la verdad es que pues ni me entraba nada en la cabeza, francamente, ya estaba, me imagino, cansada y pues cansada y ya no me entraba como mucho en la cabeza, muchas cosas no entendía y yo decía, no, bueno, pero de veras que no aprendo. En fin, hice el esfuerzo porque dije, no, esto no me funciona. Aparte me quedaba dormida, me daban las 11 de la noche, 11 y media, y yo ya estaba dormida, ya leía sin leer porque ya no veía, o sea, no concentraba. Entonces cambié la estrategia, dije, bueno, cámbiale, se puede. Y en lugar de, me dormía lo más pronto que pudiera, que eran las 10 y media de la noche más o menos, y me despertaba a las 4 de la mañana. Así agarré la onda bien y eso me gustó más porque me despertaba fresca, ya no estaba cansada, además ya estaba recuperada. Entonces yo estudiaba justamente de 4 a 6 de la mañana. Y ahí sí permeaba el conocimiento en mí. Y yo dije, esa es la clave. Y así lo hice durante varios semestres. Y así fue que terminé, bueno, casi terminó la carrera, pero también la quise dejar en más de 2 ocasiones. Hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué, Marco? De plano no puedo, ya reprobé una materia y estoy a punto de reprobar la otra. La reprobé, por supuesto. Dije, no puedo, aparte me da pena, van a decir, esa señora tan grande y cómo se chuta sus reprobadas, ¿no? Y aparte la incongruencia de yo decirles a mis hijos, pues no puedes reprobar nada, o sea, ¿cómo? Y yo dije, no, ya voy a terminar este semestre y me despido de la escuela. Entonces también te hace falta esa firmeza de las personas que te ayudan y que creen en ti. Recuerdo perfectamente que mi esposo me dice, no, a ver Olga, te voy a decir algo. Tú tomaste esta decisión y tú quieres tener tu carrera. Ya empezaste, así es de que ahora terminas. Me acuerdo perfecto de esa frase. Para mí fue así como el ultimátum, ¿no? Empezaste, ahora terminas. No lo puedes dejar a medias. No, bueno, pues ¿qué les cuento? Pues seguí así de 4 a 6 de la mañana estudiando, haciendo los esfuerzos. Yo lloraba mucho sola porque sentía esa impotencia de no saber, de cómo resolver y sacar adelante a las materias. Pero también mi marido me decía otra cosa. Le digo, Marco, es que de verdad no puedo. ¿Por qué no puedes? Pues es que mira, esto no lo entiendo, bla, bla, bla. Y aprendí otra cosa de él, que me dice, pues pide ayuda. Le digo, ¿y a quién le voy a pedir ayuda? ¿A tus maestros? ¿A tus compañeros? Pídeles ayuda, que te ayuden para que saques adelante esto. Y yo decía, pues sí, ¿verdad? Pero a mí me daba pena pedir ayuda, también lo debo confesar. Y años después, hoy lo traduzco como que era una falta de humildad, ¿no? O sea, yo reconozco esa parte, pero yo no lo sabía. Yo no sabía que era una falta de humildad el pedir ayuda. Yo decía que me daba pena pedir ayuda. Y mi madre me dice, pues pide ayuda, porque tienes que sacar adelante eso. Entonces sí me vi tan acorralada en esa impotencia de no sacar adelante las materias. Me costó mucho trabajo, pero empecé a pedir ayuda a los maestros, a las compañeras, y de verdad la respuesta que encontré fue buena.
Fue buena porque me ayudaron, a quienes yo pedí ayuda, me ayudaron y terminé la carrera. Terminé, a Dios gracias, y no hice la tesis, pero terminé la carrera y la tesis la hice unos años después. Hice mi tesis, la presenté, aprobé y pude tener mi título. Como pueden ver, pues tuve muchos obstáculos que se me presentaron o que yo misma me puse, porque seguramente también esa es la parte que a veces no reconocemos como personas, ¿no? Que los obstáculos nos los ponemos nosotros mismos, pero siempre buscamos a alguien que decimos que nos los ponen. No, 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 siempre es responsabilidad mía, ¿no? El ponerme esos obstáculos. Lo logré, entonces fue padrísimo hacer esa parte de la carrera. Cumplí con un gran deseo que yo tenía cuando yo tuve mi título en la mano, de mi carta de pasante. Para mí ese fue el premio mayor. Dije, sí se puede, sí lo logré, y pues aquí sí, como dice la canción, aquí sí hay sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Y también bajar mi soberbia, practicar mi humildad, y pues ese aprendizaje finalmente. Lo hice, entonces fue algo sensacional. Pidiendo ayuda, una parte aquí muy importante que debo mencionar es que mi impulsor principal ha sido mi esposo. Él siempre ha creído en mí, y tan ha creído en mí que me empuja. Muchas veces me dice, es que haz esto, Olga, maneja. No, yo no sé manejar. Sí, maneja. Y ahí voy, enojada, como sea, maneja. Corre, haz ejercicio. Ándale, no, es que yo no puedo, me canso. Haz ejercicio, órale, váyase a hacer ejercicio y vamos, con calma. Siempre me ha tenido calma para esas cosas. Oye, que no sé nadar, pues vamos a nadar. Aprende a nadar y haz el esfuerzo. Y así muchas cosas mi marido me ha motivado y me ha impulsado, me ha hasta obligado, si se puede decir de alguna forma, a hacer las cosas que a lo mejor no me gustan o siento que no puedo. Les digo que yo misma me pongo mis propios obstáculos. Y cuando las hago y veo que sí puedo, bueno, ahí viene otro valor importante, que es la gratitud, ¿no? Es cuando yo le digo a mi marido, oye, pues gracias, ¿no? Gracias por obligarme, por presionarme y por ser tan firme, porque sí sé que sí lo puedo hacer. Hoy lo sé, pero no lo sabía. Pues, ¿qué más les puedo comentar? Que otro de los impulsos que mi marido me aventó, como decimos coloquialmente, es en el tema de la política. Yo no sabía que sabía hacer política, y es una parte de mi vida que les quiero compartir, porque hoy la política pues está muy desgastada, y pues la verdad hay poca credibilidad en todo ello, pero si lo vemos de manera objetiva, la política la hacemos todo el tiempo en todas partes. Hoy también lo sé, no lo sabía. ¿Cómo yo hacía política sin saberlo? Pues ayudando. Aparte de las actividades que yo tenía, siempre me ha gustado ayudar y servir a los demás en las posibilidades que yo he tenido, sin ninguna condición, sin ningún cobro, sin ningún cambio de nada, simplemente por el placer de ayudar. Siempre lo he hecho, y eso es la política. Alguien, les digo que la gente te ve y alguien me dice, oye, ¿sabes qué? Vente a participar en el gobierno municipal de Sinacantepec, de donde yo soy. Y yo decía, no, yo tengo mi trabajo, y pues por supuesto que no voy a dejar mi trabajo por irme a la política. Aparte, ni siquiera sé hacer política. Es que la política que se hace es servir, que es lo que tú haces de manera natural. Me invitan a participar, y pues en la política hay muchas competencias, hay muchos amigos, pero también hay muchos enemigos, hay muchos detractores. Eso también ya lo sabes en el transcurso, tampoco lo sabes antes. O sea, vas muy ilusionada, voy a servir, perfecto, lo sé hacer, me gusta y le voy a echar todas las ganas, como decimos, ¿no? Pero no sabes lo que te vas a encontrar en el camino, gente que no te va a dejar pasar, y ahí sí son muchos obstáculos que no son los que tú te pones. Esas sí son piedritas que las personas te ponen en el camino. En fin, participé, hice el proceso de competencia, porque lo que a mí me tocó fue hacer una competencia con 9 compañeros, compañeras más, y de esas 10 personas que participábamos, el que sacara la mejor calificación, me refiero a hacer trabajo, servicio y todo ello, nos dieron un lapso de tiempo de un mes, y quien hiciera mejor el trabajo, ese ganaba. Y
y gané. Hice muchas actividades que yo sabía hacer de manera pues coloquial, digamos, y gané y fui regidora. Eso fue lo primero que hice en la parte política, que fue en el periodo de 2003 a 2006. Una duda, perdón. Ahorita que precisamente estamos entrando en este tema de la política, me gustaría también retomar un poquito por ahí una anécdota que se había comentado anteriormente, donde hay una persona que en su trabajo le hablaba sobre esa aspiración, ¿no? Que la veía a usted como, yo sé que tú puedes llegar a un puesto alto, como ser presidente municipal, etcétera. Digamos, ¿cómo era eso que otras personas fuera de veían esas posibilidades en su persona? Pues eso no lo sé, eso tendrían que responderlo ellos, pero en realidad así sucede. Cuando primero yo fui regidora, y debo decirles también que para mí fue fascinante porque justo era hacer servicio, pero ya en el tema oficial, gubernamental, es hacer gestión. Mi trabajo era de gestoría. La gestoría es acudir a las instancias gubernamentales, estatales o federales a pedir para los demás, hacer trámites para que los conciudadanos, mis compañeros vecinos, pudieran beneficiarse de algún servicio importante, ¿no? De mucha necesidad, como era la energía eléctrica, el drenaje, pavimentación, en fin, hay N,000 servicios que se les presta a la comunidad. Así que esa era mi función. Los regidores normalmente nunca se manejan fondos de ninguna manera, solamente todo es a través de tu gestoría, de la capacidad que tú tengas para poder pedir a las instancias presupuesto y obras para que las ejecuten a favor de tu pueblo. Eso fue lo que yo hice, lo hice muy bien, me divertí muchísimo. En ese entonces a mí me hicieron el encargo de poder trabajar en el deporte, en la cultura y en las electrificaciones. En los tres trabajé bastante, tuve muchos resultados, pero en el que más resultados tuve, lo que la gente me reconoce mucho, es haberles llevado la energía eléctrica a sus casas, ¿no? Muchas familias me decían, oye, Olga, es que teníamos 30 años, 40 años que habíamos pedido que nos pusieran la luz y no se podía. Y contigo lo logramos en 2 años, año y medio, depende el trámite, ¿no? Pero más o menos el promedio era ese. Entonces, en 3 años pude hacer muchas electrificaciones a favor de mi comunidad, de los 47 pueblos de mi municipio. Y creo que ahí viene la respuesta, Ferdi, de lo que me estás solicitando, de cómo es que tú aspiras a más, o se da, o te lo proponen, o cómo es. En mi caso, debo decirles que en la parte final, en la recta final de ser regidora, muy satisfecha yo por la labor que había hecho, pero también estaba yo un poco, ¿cómo les puedo decir? Un poco, pues con cierta frustración, porque te das cuenta que hay muchos detractores, ¿no? Que no les gusta que tú hagas algo bueno para alguien o que pongas en evidencia a personas. Esa parte no la entiendo porque el servicio yo lo hago por el placer de hacerlo, porque de verdad veo la necesidad de las personas. Pero esa parte pues no la entiendo, pero la realidad es así. Entonces yo me quedé un tanto decepcionada en ese punto y le dije a mi esposo, pues ya me quedan 3 meses de gestoría, ya voy a terminar, estoy muy contenta porque he hecho pues muchas cosas, he inaugurado muchas electrificaciones para Sinacantepec. Y mi esposo, me acuerdo que me dice, pues qué bueno, Olga, que vas a terminar y que has hecho muchas cosas. Dice, ojalá y puedas seguir adelante porque puedes hacerlo. Él siempre me impulsó, él siempre creyó en mí, siempre me motiva. Y le contesté, ¿sabes qué? Voy a terminar, pero no me vuelvo a meter en esto.
entre paréntesis, la gente dice, nunca digas no, eso es cierto. Hay un dicho en México que decimos que cae más pronto un hablador que un cojo. Ese es lo que a mí me pasó. Y yo le dije, no, ya no voy a incursionar más en esto, no me gustan estas descalificaciones, no me gustan estos puntapiés que me ponen tal o cuales personas. Ok, bueno, pues yo digo que tienes para más, pero en fin. Terminé mi gestoría muy a todo dar, muy contenta, todo muy bien. Años después, en la parte de la política, pues me buscan y me solicitan, oye, ven para acá, del partido al que yo pertenezco. Me dicen, oye, ven, necesitamos una candidata para la presidencia municipal de Sinacantepec, esto y lo otro, y nos hemos fijado en ti y todo ello. La verdad eso me sacó un poquito de balance porque yo no tenía tantos deseos de tener una responsabilidad de llevar las riendas de un municipio. Eso para mí era muy grande y pensé que no podría hacerlo. Pero me dicen, es que sí puedes hacerlo y si queremos que lo hagas y queremos que nos ayudes a sacar adelante a Sinacantepec. Y así fue como empecé a hacer el trabajo, la campaña y todo ello. Y la verdad es que hicimos una campaña, pues digo que exitosa, porque una de las cosas que yo hago es hacer equipo. Me gusta como elegir a las personas que son muy similares conmigo, ¿no? Que les gusta pagar el precio del trabajo intenso, del trabajo incansable, pero con la conciencia de que siempre va a ser a favor de alguien. Y aunque de repente no es tan redituable, pero no importa, la satisfacción siempre es grande, es fuerte. Así formamos nuestro equipo de campaña, hicimos una campaña muy divertida, muy intensa, de 24 horas y ganamos, sacamos una votación histórica muy alta en Sinacantepec y ahí fue en donde tuve la oportunidad de ser presidenta municipal de Sinacantepec, lo cual a mí me halaga mucho. Es un honor para mí, fue un honor haber servido a mi pueblo, a mi municipio. Y pues esos 3 años me la pasé también increíble, trabajando de manera intensa, conociendo otros ámbitos, viendo a Sinacantepec de manera más panorámica y pudiendo servir en otros ámbitos, en otras necesidades más grandes, más fuertes, de más visión en Sinacantepec. Y lo pude lograr, ¿no? De las cosas que pudiera destacar, no me lo están preguntando, pero sí es importante para mí, implicó gran gusto, como para muchas familias. En Sinacantepec no había ninguna universidad. Había una escuela particular por ahí, pero pues era particular, no está al alcance de las personas por la cuestión económica. Entonces hice las gestiones como presidenta para poder conseguir lo primero, que era el terreno. Se necesitaban 20 hectáreas, era lo que se requiere para iniciar, construir una universidad. Hice la gestoría con las autoridades auxiliares en cada uno de los pueblos y logré tener esas 20 hectáreas y puedo decir con orgullo que hoy en Sinacantepec tenemos la primera universidad con varias carreras ya han salido varios de jóvenes, varias generaciones con su carrera. Entonces para mí eso es un honor y una satisfacción enorme el haber logrado eso, ¿no? Otro de los proyectos que a mí me encantó mucho es el tema de la educación, del deporte, con los niños, con los chavitos, como yo les digo. Para mí formar un niño es muy importante porque estás formando a un ser humano que algún día va a ser adulto y que va a contribuir a regresar algo a su patria, ¿no? A su pueblo, a su municipio. En esa parte, en Sinacantepec, construimos 3 albercas, una en el centro de Sinacantepec, justamente en la cabecera municipal, y otras 2 en puntos estratégicos, la parte alta de Sinacantepec para que la comunidad, la región de allá pudiera beneficiarse, y otra en la parte de El Monte, le decimos, ¿no?
en una comunidad que es muy grande, que tiene muchos pueblos, muchos barrios, y en donde hay una población importantísima de personas, pero sobre todo de niños. Esas albercas se construyeron y se operaron a favor de los niños con un programa que le denominé el valor de nadar por supervivencia. ¿Cuál es el objetivo principal? Que todos los niños de Sinacantepec en edad de primaria y secundaria aprendieran a nadar por sobrevivir, ¿no? Porque nunca sabemos cuándo nos vamos a enfrentar al mar o a la alberca y sí, lamentablemente han habido muchos casos en donde las personas pierden la vida por no saber nadar. Y pues bueno, les puedo platicar muchas cosas que me entusiasman. También construí dentro de mi gestión 4 casas para los adultos mayores, porque pues aquí hay que pensar en todos, ¿no? Los adultos mayores pues también tienen sus necesidades y sus recursos de repente ya son muy escasos y necesitan ese tipo de apoyos. Y también se construyeron en casas de adulto mayor, casas de día, para que los adultos tengan la oportunidad de poder invertir su tiempo para hacer manualidades o convivir o hacer fiestecitas, lo que ellos quieran, o hacer algunas hortalizas, las actividades que ellos decidan hacerlos en esas casas de día. Y así les puedo mencionar muchas obras que hicimos, algún estadio de fútbol también para los jóvenes que juegan fútbol y que hacen deporte. En fin, pues aquí pues son incontables las acciones que se pueden hacer cuando tienes perfectamente bien definido el sueño que tú tienes, sí para ti, pero no tanto. Más bien es el sueño de los demás. Y al tú hacer realidad esos sueños de los ciudadanos, la que más ganas eres tú. Porque la satisfacción es enorme, enorme, que esa emoción nadie te la puede quitar. A mí nadie me la puede quitar. Lo platico y me sigo emocionando igual como si lo estuviera haciendo. Pues Gracias. Sí, pues yo creo que platicando sobre todos estos temas, pues yo creo que habla de una persona que dedica su tiempo al servicio de los demás, al servicio público. Entonces, pues yo creo que tiene mucho valor a comparación de, pues bueno, cuando uno está luchando por sí mismo, por un negocio. Yo creo que el trabajar en el servicio público, dedicarle ese tiempo a la ciudadanía, pues yo creo que tiene mucho valor. Y pues bueno, precisamente esto, pues yo creo que habrá muchas personas que nos están escuchando que reconocen pues toda esa entrega que se tiene como persona pues al servicio de un municipio, ¿no? O de un país en este sentido. Entonces, pues bueno, yo creo que muchas personas van a estar de acuerdo en que pues se requiere mucho, pues tener muchos valores para poder hacer este servicio pues a la comunidad. Pero entrando un poquito también en otro tema, tengo entendido que aparte del servicio público, pues también siempre estuvo presente el emprendimiento, ¿no? Toda esta parte que bueno, precisamente este podcast pues es para inspirar a personas que están pasando por situaciones pues a lo mejor difíciles en su juventud, en su infancia, donde no tienen a lo mejor la oportunidad de acceder a unos estudios de licenciatura en su momento, que se van a identificar pues con esta historia. Y también personas que a lo mejor tienen un trabajo, pero al mismo tiempo quieren tener un emprendimiento. Entonces, ¿cómo fue llevar de la mano una carrera de servirle a la población a través del servicio público y al mismo tiempo pues tener emprendimientos? Porque no fue uno, fueron varios emprendimientos, tengo entendido. Sí, efectivamente. Pues es una cuestión de organización, de administrar el tiempo, también de estar dispuesta a organizarte, a disponer un tiempo para tu familia, algún tiempo para tu trabajo, por supuesto, para tu esposo. Eso nunca hay que dejarlo de lado.
hay que tenerlo siempre bien cuidado, muy contento, siempre. Y también la parte tuya, ¿no? Tu desarrollo como persona, que hagas cosas que te hacen sentir feliz, que te disminuyen el estrés, porque también vivimos en un mundo muy convulsionado en donde hay altos índices de estrés y hay cosas, como dice Ferdi, y yo lo he aterrizado en los emprendimientos que yo he llevado a cabo, a mí me bajan el estrés, me mantienen en un equilibrio y me mantienen contenta, ¿no? Eso es algo que yo he hecho. Pues yo les comentaba que trabajé para el servicio público en diferentes instancias durante 35 años, pero llega el momento que todos los círculos se cierran. Entonces, llega el momento en que yo ya cumplía con el tiempo de servicio para poderme retirar de un trabajo hacia una instancia gubernamental. Y obviamente yo lo aproveché, fueron 35 años y dije, adiós, yo ya me voy a dedicar a otra cosa. Y entonces ahí viene el tema de los emprendimientos, que también se genera después de ahí el servicio. O sea, vuelves al mismo círculo donde tú te desenvuelves, que es el servicio, pero ahora de otra forma. El servicio al cliente, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque también tienes que hacer lo tuyo, ¿no? Tienes el servicio sí a la gente, a la comunidad, pero también tienes que hacer lo tuyo, tienes una familia que sostener, tienes que mantener y también tienes tus deseos propios, ¿no? De decir, bueno, pues se me antoja cambiar de modelo de coche, por decir algo, ¿no? O se me antoja cambiar en lugar de una televisión, ahora una pantalla de plasma. Bueno, no sé en qué modelo ya vayan, ¿no? Pero yo no veo tanta televisión, por eso no conozco mucho este tema, pero sí se te antoja tener un mejor televisor, ¿no? Una pantalla. En fin, cada quien tenemos un gusto. ¿Qué emprendimientos yo hice después de que ya decidí o que cumplí mis años de servicio? También fue un sueño. Yo tenía, por ejemplo, el sueño de aprender a hacer pan. Yo quería hacer pan para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Pan de sal, ¿no? Pan de mesa, que eso era lo que a mí me atraía muchísimo. Y yo dije, cuando yo tenga oportunidad y tenga tiempo, me voy a ir a estudiar algo de panadería. Y llegó el tiempo, llegó el momento, me fui a tomar un diplomado en panadería y luego lo aprendí, me gustó, me encantó, era justo lo que yo quería. Aprendí a hacer, aparte de pan mexicano, como las conchas, los garibaldis, los cuernitos, todos los condes, muchas cosas que se pueden hacer. Aprendí lo que yo quería, que era el pan de sal, el pan de mesa, y me encantó aprender a hacer las hogazas, que normalmente es un tipo de pan que usan mucho los europeos. Y eso me permitió que, aparte de que yo lo aprendiera, lo hiciera y lo degustara en mi familia, también lo pudiera enseñar a otras mujeres. Entonces es sensacional porque también les di clases de esto, de panadería, a mujeres de diferentes comunidades de Sinacantepec y de otros municipios también, porque no solamente me enfoqué en mi municipio. La gente va sabiendo de cosas y entonces me dicen, oye, ¿nos puedes dar un curso acá en Tenancingo? ¿Nos puedes dar un curso acá en Tenango? O sea, salen otros pedimentos y pues yo, la verdad es que siempre estoy dispuesta. Y, órale, me organizo, hacemos el curso tal fecha, bla, 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 lo hacemos. Y para mí era seguir experimentando y seguir teniendo más experiencia en lo que me gustaba. Y de esa manera, mira, pues te diviertes, comes, degustas y enseñas a otras mujeres que, como bien dice Ferdi, son personas que también tienen su historia y que no han tenido la oportunidad pues, de tener ni siquiera un grado mayor a la primaria, porque hay que decirlo. Estas son de las cosas que todavía existen mucho en México, como también hay muchas personas que ya tienen su carrera universitaria, pero a esas mujeres les ha interesado aprender esta parte de elaboración del pan, pues número uno, para dar de comer a su familia, y la otra, que van más allá. ¿Saben qué? Pues yo también quiero tener ingresos para mi casa, así que pueden vender su pancito, sus pizzas, sus cuernitos y el pan que aprendieron a hacer, y pueden generar recursos para tener un mejor sostenimiento en la familia. Ese es uno de ellos. Otro de los emprendimientos que hice y que me gustó mucho, que también fue un gusto que me quise dar, es en el tema de
sembrar hortalizas, de sembrar verduras, vegetales para la casa. ¿Cuál era mi sueño? ¿Por qué empecé a sembrar en la tierra hortalizas? Porque yo tenía el antojo o el gusto de poder sembrar mis propios jitomates. Me gusta la cocina, les he comentado. Y yo decía, es que mis sopas yo las quiero hacer con mis propios jitomates, de mis propios arbolitos, yo los quiero sembrar. Y así empecé a hacerlo. Ya para ese entonces yo ya sabía el tema de pedir ayuda también, de esa humildad de ir y decir, bueno, ¿quién es experto en esto? ¿Quién me puede enseñar a sembrar mis jitomates para que sí tenga yo una producción y yo pueda cumplir ese sueño? Y así empecé a buscar y sí hubo quien me enseñó, me ayudaron, me enseñaron, oye, mire, tenemos que hacer aquí labrar la tierra, trabajarle, ponerle sus camas, así se dice, su acolchado, en fin, todo lo que implica poder sembrar cualquier verdura. Así empecé yo a sembrar que los jitomates, después fueron las lechugas, y que si los quelites, y el chile serrano, zanahorias, fresas, bueno, todo lo que se te puede ocurrir, a tus hierbas aromáticas para poder condimentar el jitomate, ¿no? Como es la albahaca, el tomillo, la mejorana, todas esas hierbas sabrosas que se usan para el romero, que se usan mucho en la cocina. Así fue que empecé a sembrar mis primeros jitomates y es una cosa hermosísima porque yo lo que quería era cortar los primeros jitomates para hacer mis primeras sopas, mis primeros guisados con eso. Pero entra la parte sentimental, que fue algo que me pasó a mí de momento y se los comparto porque sí llega el momento en que tú te enamoras pues de todo, ¿no? Así como te enamoras de las personas, también te enamoras de los animalitos ahora que estaban muy como de moda, que si el perrito, la mascota, también te enamoras de tus vegetales, de tus plantas, de tus árboles, de tus flores. El amor a la tierra es impresionante, el amor y el cuidado del agua. Entonces, pues también por ahí te sirve de que te vuelves muy consciente de cuidar esos recursos tan valiosos que tenemos en este universo, en esta tierra, en este mundo. Y lo padre de todo eso es que te das cuenta lo generoso que es la tierra, lo pródigo que es la tierra. Yo sembré un poquito jitomate, unas plantas en un pedacito de tierra, y la sorpresa fue que salió muchísimo jitomate. Yo decía, mi madre, o sea, yo nada más quería de cuando en cuando 1 kilito o 2 kilos de jitomate, ¿no? No, la tierra es tan generosa que te da muchísimo más de lo que tú pides y de muchísimo más de lo que tú necesitas. Entonces, eso fue lo que a mí me dio la tierra y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto jitomate? Pero les quería comentar que lo que más quería hacer se convirtió en lo que yo no quería hacer. Cuando veo mis primeros jitomates tan bonitos, tan chulos, tan brillantes, tan grandotes, no me atreví a cortarlos porque dije, no, es que no los puedo cortar. O sea, no los puedo cortar. Me llegó una parte sentimental muy fuerte que dije, no, es que no quiero cortar, están muy bonitos. Son sentimientos y cosas que te pasan, son procesos y ya tuvieron que pasar algunos días para... la persona que me enseñó dice, pues es que los tiene que cortar porque es parte del proceso. Hay que cortarlos porque ahí se van a secar y lo que van a hacer, a generar son plagas y cosas no adecuadas. Así es de que sí los vamos a cortar y sí se los va a comer. Logré superar esa parte y lo hice. Y después eso lo empiezas a compartir con otras personas. Pero un emprendimiento te lleva al otro también. Eso es algo importante, que las personas que somos así como inquietas y gustosas por emprender algo, todo es tan generoso que una cosa te lleva a la otra. Yo primero quería mis jitomates y lo logré. Y después tenía tantos jitomates y que dije, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto jitomate? Dije, ya sé, lo voy a almacenar, pero antes lo voy a procesar para molerlo y lo empecé yo a moler con ajito, con cebolla. Lo puse en recipientes y lo congelé, lo metí al refrigerador de la casa, bueno, en la parte del congelador. Y empecé ahí a almacenar todos mis botecitos de jitomate y ahí cada que yo necesitaba alguno ya sacaba para mi sopa, mis guisados.
Y durante todo el año yo tuve jitomate, no tuve que comprar nada de jitomate. Y al siguiente año empiezo a sembrar más, te entra el entusiasmo y dices, órale, y empiezas a compartirlo con otras mujeres, con otros jóvenes, pues hay de todo, ¿no? Mucha gente se interesa en, oye, ¿cómo lo hiciste? Enséñame. Y yo siempre he sido en ese sentido como muy compartida y empecé a jalar a los grupitos de personas que querían aprender, aprendieron y hoy muchos de ellos venden sus productos, venden sus verduras y a mí me llevó a otro emprendimiento. Después de congelar mi jitomate molido, aprendí a envasarlo al alto vacío. Entonces, hoy no necesito usar el refrigerador porque además tendrías que tener un refrigerador industrial para poder meter tanto jitomate. Entonces, aprendí a envasar de manera casera al alto vacío y hoy hago eso, envaso mi jitomate y tengo jitomate para todo el año, para mi familia. Alguno lo vendo, lo regalo, me lo como y pues comparto con todo el mundo, ¿no? Entonces, un emprendimiento te lleva a otro, a otro, a otro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que es el tiempo que tú le quieras disponer, la voluntad que tú quieras darle, el gusto que tú tengas por las cosas, pero también la constancia. Lo que les compartí en algún momento, si algo empiezas, termínalo, no lo dejemos a medias y te va a dar muchos beneficios, ¿no? Y también me quiero referir al tema financiero porque también te da beneficios financieros, a nadie nos hace daño, como decimos en mi pueblo, un centavo más, que no es un centavo, pero es padrísimo, es parte, el resultado de tu esfuerzo, ¿no? El tener un centavo más siempre te viene muy bien y te permite seguir creciendo como empresario, ¿no? Llegas al momento en que te haces microempresario y al rato más allá. En fin, esto es muy divertido y todo se hace pues cuando tienes voluntad y quieres hacer las cosas, pero también importante, que haya una persona que crea en ti. Y afortunadamente pues yo sí cuento con esa persona que cree en mis locuras, en mis aventuras y pues que a lo mejor hasta me sigue la corriente, pero pues yo estoy contenta de poder compartir eso y si se puede, y también otros emprendimientos como el tener alguna empresa ya también en forma de transporte turístico, etcétera. Entonces todo es cuestión de organizarte, de generar empleos para otras familias, porque también es muy importante que sepas que depende de ti la manutención de varias familias. O sea, tú generas empleos a otras personas y eso es sensacional. Cuando la gente viene y te da las gracias porque le diste trabajo, eso es sensacional también. Te deja gratamente complacida y pues también te deja con la satisfacción de que como seres humanos tenemos una misión que cumplir en este mundo. Y te das cuenta que a tu manera o con tus posibilidades lo estás haciendo. Y eso te genera muchas cosas, ¿no? A mí que me genera felicidad, me genera una paz interior, una satisfacción de saber que hago las cosas correctas siempre en beneficio de alguien. Y yo salgo ganando, ¿no? En esa parte sentimental, en esa parte moral, en esa parte emocional, pues yo estoy contenta, estoy feliz y lo voy a seguir haciendo hasta que las fuerzas se me acaben, ¿no? Y hasta que también allá arriba el Todopoderoso nos permita tener buena salud. Muchas gracias. Pues yo creo que entrando un poquito precisamente, pues ya la recta final de esta entrevista, no hemos tocado otro tema muy importante que yo creo que va de la mano precisamente pues con este espíritu de servicio a la comunidad, que es el movimiento Rotario. Pues ahora sí que es un movimiento donde las personas que pertenecen a estos grupos, a estos clubes, pues hacen un servicio a la comunidad sin tener una retribución, ¿no? Entonces, vendría una pregunta más: ¿qué significa Rotary para Olga? Esa es una pregunta muy importante,
es una parte muy importante del servicio en mi vida. Yo no conocía a Rotary, lo conocí hace 21 años que mi esposo me hizo favor de decir, vamos a una reunión rotaria. Pues yo no sabía ni de lo que me hablaba, yo decía, ¿eso qué es? ¿No? O sea, en fin, hace 21 años que a mi esposo alguien le invita a participar en una reunión de rotarios, y también debo decir que en el rotarismo eres invitado, o sea, no es que yo vaya y me quiera inscribir o registrar. Alguien ve en ti no sé qué y te invita, o sea, tú entras por una invitación de otra persona que hace servicio también a la comunidad. Entonces, para mí el rotarismo, como seguramente muchos de ustedes saben, es un movimiento de servicio, de fomentar la paz, de fomentar la amistad en el mundo a nivel mundial, justamente. Cuando yo conocí por primera vez que era el rotarismo, inmediatamente dije, pues es que yo de aquí soy. No conocía ese movimiento, pero inmediatamente dije, yo de aquí soy, porque yo hago una comparación, a lo mejor no está bien mi comparación, pero se los voy a compartir porque eso es lo que yo pensé en ese entonces, eso es lo que yo sentí y es así como yo lo vivo. En la parte del rotarismo también hay política. Les digo que la política se practica en todas partes, en la cocina, en la casa, en la calle, en la escuela, en el empleo. En todas partes todos hacemos política. Muchas personas dicen, no, es que yo no soy política. No, sí, todos hacemos política. Hasta los niños hoy hacen política. Por eso yo lo comparo con esa parte. Ya habiendo incursionado en el tema de la política, mi esposo sí decide ser rotario y empezamos a sumergirnos en ese ambiente del rotarismo en donde se hace el servicio a través de la amistad, justamente porque nos reunimos amigos que tienen diferentes especialidades, oficios, carreras, giros empresariales, lo que sea, pero todos con el mismo objetivo de hacer algo por la humanidad. Y eso a mí me encantó y me encanta porque a diferencia de la política, aquí nadie te pone obstáculos ni te pone puntapiés. Y entonces eso para mí sí fue algo padrísimo. Dije, wow, esto es lo que yo sí quiero hacer. Por supuesto, en el servicio público tú devengas un sueldo, ¿no? En el rotarismo no. En el rotarismo todas son aportaciones. Aportaciones económicas, aportaciones de tiempo, aportaciones de voluntad, aportaciones de todo lo que quieras, de actividades, de servicio a la comunidad en general. Entonces, yo puedo compartirles que en Rotary yo me siento como pez en el agua, porque las personas, aunque tengamos diferentes giros, hablamos el mismo idioma. El tema es que nos organizamos, nos comunicamos y decidimos qué proyecto o qué proyectos vamos a hacer en este nuevo año rotario. Y trabajamos todo el año para hacer realidad esos proyectos, que son muchos, son proyectos de gran impacto que podemos hacer individualmente como club, pero también lo podemos hacer en interclubes o lo podemos hacer a nivel un poco más macro a través de subvenciones que les llamamos subvenciones globales, que es que justo los rotarios hacemos nuestras aportaciones económicas voluntarias, lo que nosotros queremos voluntariamente y con mucho amor aportar a Rotary. Todo entra ahí a una bolsa que es la Fundación Rotaria y de esa forma nos permite poder hacer proyectos de gran magnitud a nivel mundial, y voy a mencionar alguno que seguro mucha gente conoce a nivel mundial, que es la erradicación de la poliomielitis en el mundo. ¿Cómo se genera todo esto? Pues con las aportaciones de muchos años, de muchos rotarios y con la chamba también de ir a aplicar las vacunas en todos los países, a todos los países. Es dar tu tiempo, tu esfuerzo, tu gusto por ir a vacunar
a los niños del mundo. Y miren, después de tantos años que empezó la erradicación de la poliomielitis en el mundo, Rotary está a punto de erradicarla. Son 2 ya o 3 países solamente en donde hay todavía brotes muy mínimos, muy pequeños de polio. Y pues en eso estamos los Rotarios. Y es una gran satisfacción a nivel mundial hacer ese tipo de servicios. Otro que a mí me encanta, bueno, hay muchos proyectos, les digo, muchos, de todos los tamaños, de todas las dimensiones. Hay otro que a mí me gusta muchísimo y que muy metida en esos temas, el intercambio de jóvenes, el intercambio cultural y estudiantil de jóvenes entre 15 y 18 años. ¿De qué se trata esto? De que nosotros como mexicanos o como ciudadanos de cualquier país, ya sea de Europa, Estados Unidos, de Asia, del mundo, tenemos niños o jóvenes que aspiran a conocer otras culturas y hacemos ese intercambio entre países a través de las familias rotarias. Es decir, que si yo tengo algún niño con ciertas cualidades, o sea, tienen que ser niños destacados, pero no tanto, sí en las calificaciones, por supuesto hay que llenar requisitos, pero sobre todo en la buena voluntad, en niños elegidos que saben hacer lo correcto, que tienen valores, que tienen buenos principios, buenas bases, buenos cimientos, que nos pueden representar siendo embajadores de nuestro país en el mundo. O dicho de otra forma, que nos pueden hacer quedar muy bien en otros países, que pueden poner en alto el nombre de nuestro país en otro país, en otro continente. Ese me encanta porque se hace entre rotarios y esa es una oportunidad que pocos jóvenes tienen, que son los que hacemos a través de rotarios, porque sí hay muchas escuelas, muchas universidades, muchas instituciones también que hacen este tipo de intercambios y está súper bien, es una súper oportunidad. Pero en Rotary no cuesta tanto. Y de otra forma, los intercambios son costosos y no están al alcance de todo el mundo. En Rotary las cosas son más llevaderas porque justo participamos los rotarios, los papás, gestionamos con instituciones, con autoridades y, en fin, haciendo equipo todo es más fácil. Me encanta Rotary. Yo misma inicié con mi esposo, con él, como dama rotaria en un club allá en la ciudad de Toluca, Estado de México, y unos años después yo fundé el Club Rotario de Sinacantepec y orgullosamente puedo decirles que hoy tenemos ya 15 años de fundación en ese club. Ya creció, ya va perfilándose para ser mayor de edad y pues ahí disfrutando y siempre generando cosas a favor de nuestro entorno, ¿no? De nuestra región, que es Sinacantepec, pero eso no es limitativo. Nosotros podemos apoyar a cualquier municipio de México, del Estado de México, pero también podemos hacer equipo, hermanarnos con otros países, tanto para dar como para ayudarnos y llevar o traer beneficios a favor de los jóvenes y de todo mundo a través del cuidado del medio ambiente, de la educación, de la salud, del fomento de la paz. Hay muchas vertientes en las que podemos, en el cuidado del agua, muchas cosas. Así es de que aquí pues nada más es que tengamos vida y voluntad para hacer lo correcto que nos toca en esta misión de vida que tenemos en este mundo. Muchas gracias. Pues yo creo que entramos ahora sí a la parte final, pues después de haber escuchado, pues bueno, cómo ha sido todo el proceso desde la infancia, el desarrollo personal, profesional, esta parte de entrar en la política, de estar en los clubes rotarios. Pues solamente para finalizar, quisiera hacer una pregunta sobre qué significa la familia para Olga. Parte medular. No, pues la familia, ¿qué les puedo decir? Para mí significa todo. Es el núcleo de una sociedad, la familia,
Y como lo he comentado, no es sencillo formar una familia. Bueno, formarla sí es más sencillo. Lo que no es sencillo es encaminarla de manera correcta. Te encuentras muchos obstáculos, pues impedimentos, muchos precios altos que cubrir, pero sí se puede. Para mí la familia es de lo más importante. Yo creo que de las cosas más importantes de mi vida, el haber formado una familia para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque siempre desde niña sí tuve en mente formar una familia. Yo sí siempre quise tener una familia, formar una familia. Siempre me vi que iba a tener hijos y que iba a ser parte de una familia, y lo hicimos y estoy muy contenta. Independientemente de todas las actividades, los emprendimientos que tú puedas tener, de los logros que tú puedas tener, de las ambiciones que tú puedas tener en la vida, finalmente todo regresa al núcleo familiar. Yo, ¿qué les puedo compartir? Que esa parte no hay que descuidarla nunca. Esa parte es una parte que se debe atender todo el tiempo, con buena calidad, con buenos modos y con mucho amor, con mucho cariño. Eso es fundamental, porque todo tiene un principio y todo tiene un final. Y desde mi punto de vista es que todo inicia con la familia. Y al final, con quien te quedas o quien va a ver por ti, no van a ser los amigos que hiciste en el transcurso de tu vida. No van a ser los compañeros de trabajo que hiciste en la vida. Todos pasa mucha gente en tu vida. Pero al final, con quien te quedas y quien siempre te va a querer y siempre te va a ver, va a ser tu familia. Así es de que esa parte de ninguna manera se debe quedar a un lado. Para mí ha sido parte primordial y lo sigue siendo. Hoy tengo nietos, ya, es otra etapa que estoy disfrutando de mi vida. Esa es otra cosa muy diferente a ser padre, o sea, totalmente otra cosa que en otro momento lo podríamos compartir, porque necesita un renglón aparte, la parte de ser abuelo. Pero hasta el final de mis días estaré yo siempre pendiente de mi familia, pendiente, participando, si me lo permiten los hijos, y de repente, aunque no me lo permitan, hay que meterse, porque muchas veces es importante que seamos humildes y que podamos aceptar una buena voluntad, porque los padres siempre vamos a querer lo mejor para los hijos, así tengan 30, 40, 50, los años que tengan. Siempre los papás vamos a querer siempre el bien, decir el bienestar de los hijos y de los nietos. Y así es que hay que ayudarlos, hay que impulsarlos y quererlos siempre. La familia es fundamental, es el núcleo de todas las sociedades. Yo creo que aquí y en China. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que solamente me quedaría pedirle si le pudiera dar un mensaje pues a esa nueva generación, a los niños, en este sentido. ¿Qué le gustaría decirle a sus nietos? Digamos, qué palabras de motivación, pues ellos que van empezando pues prácticamente su vida, que les queda pues todo por delante, todo el tema tanto personal como profesional, y que bueno, ellos están viviendo a lo mejor esta etapa precisamente pues de sueños, de que todavía no saben qué van a hacer, pero a lo mejor ya se están imaginando algo. Pues hay muchas cosas que pudiera compartirles, pero yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría decirles, y de hecho lo hago, es decirles a los niños, a mis nietos y a cualquier niño, aunque no sean mis nietos, mis hijos, no importa quién sea, pero sí decirles que como personas son la máxima creación de este mundo, que son lo más importante que hay en este mundo,
y es importante que ellos lo sepan como seres humanos. Muchas personas no saben de lo que son capaces, pero tampoco nadie se los dice. Y yo sí se los quiero decir, porque son la máxima creación del universo en quien ustedes crean, pero es la máxima creación de alguien superior. Que qué bueno que nos hizo, que qué bueno que nos formó y que en este mundo estamos para cumplir una misión independientemente de lo que vayamos a hacer en nuestras vidas. Y que los niños sí pueden realizar todos sus sueños. Pedirles que nunca pierdan esa ingenuidad, esa transparencia, ese poder de admiración que los niños tienen, esa capacidad de asombro, que nunca la pierdan, que la tengan muy presente, muy en sus manos siempre, porque eso es lo que va a generar la paz en el mundo. Eso es lo que nos va a hacer felices y que echen mano de todo su potencial. Porque los niños hoy tienen mucho potencial, es otra generación de niños muy inteligentes, desde muy chiquitos. Los niños hoy veo que tienen un juicio muy objetivo de las cosas y lo más importante, que sí lo dicen, que sí lo comunican. Yo les decía que en mi época pues éramos casi la mayoría como muy obedientes, era una cualidad muy destacada de muchas personas. Hoy los niños, y no nos dejaban opinar, hoy los niños sí opinan, sí expresan, sí se comunican y qué padre que lo hagan, que lo sigan haciendo y que no se me achicopalen porque alguien les diga que no tienen razón. Los niños generalmente no se equivocan. Los adultos somos los que tenemos prejuicios. Yo les diría también a los adultos que nos dejemos aprender de lo que los niños hacen de manera espontánea, de manera limpia, transparente. Y niños, sigan adelante, contribuyan para que este mundo sea un mundo de paz, que sea un mundo próspero, en donde la gente de verdad seamos felices. Que siempre hagan lo correcto que les dice su Pepe Grillo, yo les digo. Todos tenemos una conciencia, un angelito, un Pepe Grillo, o como le quieran llamar. Hagamos lo que ese Pepe Grillo nos dice y generalmente no nos vamos a equivocar. Pues yo les deseo todo el éxito del mundo a los niños, les mando todo mi amor, mis mejores vibras, mi mayor cariño para que salgan adelante y crean en ustedes, niños. Crean en ustedes mismos porque están en lo correcto y lo que ustedes crean, eso se va a traducir, se va a transformar en beneficio de mucha gente, pero obviamente de regreso como boomerang para ustedes mismos. Pues yo quiero mucho a los niños y siempre a su disposición y encantada de contribuir con ustedes. Pues muchas gracias por por habernos acompañado el día de hoy en este episodio de nuestro podcast 60 minutos de inspiración. Y pues yo creo que esta historia les va a servir a muchas personas que nos están escuchando, pues como inspiración precisamente para lograr pues todas las metas que se establezcan. Y pues bueno, finalmente solamente quisiera agregar un último punto. Bubu, si nos pudieras acompañar, el día de hoy nos acompaña por aquí Marquito, y pues bueno, si nos pudieras acompañar acá de este lado. Y solamente, Marquito, quisiera ver si nos pudieras regalar un mensaje para tu abu, pues ¿qué le quisieras decir por todos los logros que ha tenido en su vida como persona, con su familia y pues también profesionalmente? Yo le diría que estoy muy orgulloso de ella y que estoy muy agradecido de ser su nieto. Muchas gracias, Marquito. Saludos, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias.